Recibimos con el gusto de siempre al senador Pablo Mieres, candidato a la presidencia por el Partido Independiente. Pablo, el gusto enorme de que estés con nosotros. Buen día. Buen día, Serrano, un gusto, gracias por la invitación, la verdad que es un placer estar acá. Y bueno, ya en plena campaña electoral, en esta etapa sí que se juega el futuro del país, decir claramente que el Uruguay necesita un cambio, porque hay un gobierno agotado, hay un final de época. El partido ya ha tomado la decisión de que en una eventual segunda vuelta no va a apoyar el continuismo, no va a apoyar al candidato del gobierno, lo cual no significa que cualquier cambio venga bien. Entonces el gran tema que queda en estos 2 meses es discutir los contenidos del cambio. Y ahí nosotros reafirmamos algo que nos parece fundamental. La clave del futuro del país es la reactivación productiva y la generación de empleo. Y a eso hay que ponerle el foco principal sobre la base de algo que yo vengo diciendo hace muchos años, que es que la columna vertebral del desarrollo del país es el sector agropecuario. Y si el sector agropecuario no anda, empieza a haber problemas por todos lados. Eso ustedes lo ven, toda la cadena para adelante y para atrás, proveedores, comerciantes, talleres, repuestos, todo lo que se imagina deja de funcionar y es lo que nos está pasando. Hoy tenemos un problema de empleo que es reflejo del freno productivo. Por lo tanto, el foco principal que tiene que tener el próximo gobierno es cómo recuperamos el desarrollo y el crecimiento del país para recuperar el empleo también, que es fundamental para los ciudadanos. Y eso tiene que ver con meterle un foco muy fuerte al gasto público, que es el final, el gran problema del costo sobre la producción, pero también hay que tomar medidas de reactivación, porque no se arregla solo reduciendo el gasto, que es un proceso muy lento, sino que hay que mandar señales que tienen que ver sobre todo con la reducción de tarifas sobre 2 temas, el tema del combustible, el tema de la energía eléctrica. Ahora, Pablo, pero todos esos emprendimientos que están situados en un vértice muy peligroso, por ese hilito que apenas separa los derechos de los privilegios, tocar el armado que se ha instituido en el país y que ahora pasó los privilegios pasaron a ser derechos. Si no dejamos tocar esto es un derecho que logramos con derecho nada. Digo, toda esa cosa armada sobre un país que está dando sintomatología, por más que se desmienta, cierran las pequeñas empresas, la gente no le da el sueldo, sectores como el arroz, están en rojo hace 4 años y producen igual que en Estados Unidos y Japón, la misma calidad, la misma intensidad proletaria, venden al mejor precio que hay, igual no les da, digo, todo ese andamiaje para tocarlo sin lastimar el espectro social del país es un reto muy difícil. Es un reto muy difícil. Yo creo que hay que asumir, digamos, que vamos a salir vamos a llegar a un gobierno con muchos problemas, porque nos van a dejar una herencia muy complicada, déficit fiscal que seguramente va a estar en el 5% del Producto Bruto Interno, ya está en el 4,8%, o sea que estamos muy cerca de eso, pero hay que tomar medidas de reactivación, porque si lo que haces es solamente ajustar, no va a haber crecimiento. Entonces hay que convencerse de que si yo bajo el precio del gasoil a precio de paridad de importación, si yo bajo la tarifa eléctrica, es cierto que voy a perder recaudación, porque al bajar el precio se pierde recaudación por impuestos, pero es un periodo muy breve, pues es un periodo puente para generar el impulso de la reactivación productiva. Y eso implica que si la cosa funciona correctamente, va a haber aumento de consumo de gasoil, va a haber aumento de consumo de energía, porque el aparato productivo está necesitando el aire, y hay que abrir el país al mundo, que esa es la otra gran ventana de oportunidad. Pero para eso hay que convencer a todo el espectro político. No, hay que tomar la decisión y tener una cancillería proactiva que resuelva y baje el martillo con acuerdo de libre comercio. Nosotros tenemos un sector, tú lo mencionabas, el sector arrocero es la prueba del 9 del desastre, porque el sector arrocero es un sector de punta a nivel internacional, es un sector con una productividad de las más altas del mundo. Importa prácticamente todo lo que produce, de acuerdo a la cantidad que produce. Es de calidad de las mejores del mundo, y se están fundiendo los productores arroceros, y tenemos hoy la producción de la cosecha vendida en
proporción menor a otros años, bastante menor a otros años. ¿Por qué? Por un problema de precios, porque estamos sobrepasados, porque tenemos costos altos que generan que tengas que poner precios altos y entonces quedas fuera del mercado. Y bueno, y eso tiene que ver, por supuesto, con los costos internos, pero también con generar reducción de aranceles con terceros países en base a acuerdos de libre comercio. Esto, a ver, lo acabamos de vivir con la carne. Nosotros le entramos al mercado japonés, bárbaro, eso es una buena noticia. Ahora seguimos pagando aranceles por la carne uruguaya, que son de 30%, cuando la carne australiana y neozelandesa entra con aranceles casi cero. O sea que seguimos teniendo problemas de competitividad, en este caso por falta de avance en los acuerdos internacionales que permiten que tú reduzcas un costo a costa del mercado de destino, que es el arancel. El arancel no le sale nada al Estado uruguayo, le sale al Estado receptor, y tú le bajás, le mejorás la competitividad de los precios de los productos uruguayos. Entonces son cosas que no se han hecho. No se ha hecho nada en materia de inserción internacional. Ahora se exhibe el acuerdo Unión Europea-Mercosur, bienvenido sea, pero todos sabemos que fue por el impulso de Brasil y Argentina. Uruguay fue a la cola y ahora tenemos que aprovecharlo, por supuesto. Tampoco pensemos que eso es la panacea, y es el único producto de todo un periodo de gobierno, porque lo otro fue un acuerdo de servicios con Chile, que ya teníamos acuerdo de bienes. Perú está pendiente, Colombia está pendiente, India está pendiente, China está pendiente, y todos esos son mercados para nosotros muy necesarios. Entonces la llave va por el lado de bajar costos internos, supone reducir el gasto de manera significativa. Hay que mandar señales, Serrano, hay que mandar señales. Nosotros vamos a exigir al que le toque gobernar, si nosotros podemos participar, bajar los cargos de confianza sustancialmente, no porque vaya a mover la aguja, sino porque hay que dar señales de que el sistema político, pero por supuesto, y no es fácil, yo sé, porque es fundamental. No es fácil. No es fácil tuyo, porque empieza la presión de que te trajo tantos votos, y que te trajo tantos otros, pero hay que tener coraje y decisiones y decir, miren, ¿saben qué? Estos cargos los vamos a eliminar en la ley de presupuesto, por lo tanto no los vamos a cubrir. Y eso es una señal de cambio, de actitud, de voluntad. Es fundamental. Y que la gente está reclamando. Y después aparecen, si no, los paracaidistas. Claro. Los cantos de sirena, y la gente se abraza a los cantos de sirena, cuando en realidad es pan para hoy, hambre para mañana. Porque esos son gente que nadie sabe qué va a hacer. Sí, pero son señales claras también de que no le conforma lo que hay, de que ya se cansó. Digo, si vos lo entendés, primero 90 años del Partido Colorado, luego algunos periodos importantes, salpicados del Partido Nacional, y la gente va cambiando, y va cambiando, y va cambiando. No, yo recibí bien la bofetada cuando perdió mi partido, yo creí que estaba bien dada, pero tampoco quería esto. No, por supuesto, pero es que tú ves lo del Hospital de 33, es una perla más de un collar eterno. Es un bochón. El Fondes, que no tenga representantes de la oposición ahí. Y bueno, lo que pasa es que en este gobierno se redujo mucho la representación de la oposición para el control, porque Vázquez tomó esa decisión, lamentablemente, pero eso fue investigado en el Parlamento. Domina el tema, ¿no? ¿Verdad? Que lo conoce. Claro. Si no conoce eso, no conoce nada. Y sin embargo no quiso. Ese tema lo conoce bien. Sí, él no quiso tener control. Sí, yo sé que no quiso lamentablemente, tener control de la oposición. En muy pocos lados fue una reducción muy significativa con respecto al gobierno de Mujica, que había generado un sistema de acuerdos. Pero ahora, yo creo que esta debacle ética del Frente Amplio, porque es una debacle ética, una caída absoluta en su compromiso moral que le había dicho al Uruguay de que acá no iba a ser lo mismo y no sé cuánto, la joda, digamos, porque eso es así, ANCAP, negocios con Venezuela, el Fondes regalando préstamos a empresas que nunca le iban a devolver, en vidrio, otro caso, ACE, que no lo dejaron investigar, porque la investigación parlamentaria llegó hasta donde llegó, entre otras cosas con el tema del Hospital de 33, pero quedaban muchísimas cosas y el Frente la cortó. Bueno, todo eso, ¿sabes cuál es el problema? Que se lleva puesto a todo. Claro. Porque la gente dice, bueno, el Frente también, entonces son todos iguales, y nada vale. Es lo que empiezan a repetir. Y no es injusto, es injusto, claro. Injusto, pero mucha gente yo siempre digo, claro. no digan los políticos, no digan los periodistas, no digan los militares, no digan los maestros.
Porque en todos de esos rubros y en todas esas profesiones hay de todo. Hay de todo. Por supuesto. Y generalmente, que es otra cosa que ayuda a creer, no son los mayores porcentajes. En ningún lugar de eso que cité, y en los otros que me quedan sin citar, las mayorías. Totalmente de acuerdo. Pero lo que importa es qué haces cuando pasa. Si barres para abajo la alfombra o cortás y limpiás hasta el hueso. Hasta hoy, eso es clave. ¿Cómo actúa que no el solo sistema no lo político? rechaza, sino que se abroquelan alrededor de él y los defienden todos los partidos en los que ha sucedido. Y ese es el problema. Y por eso es tan importante, y ahí pasó el aviso, votar a nuestro partido. Porque el partido lo que busca es que ese cambio sea un cambio con el control correspondiente. Que ese cambio que mucha gente dice, está bien, sí, ahora el Frente no, pero los partidos tradicionales tienen los viejos vicios, o por lo menos podrían tener. Bueno, acá hay un partido que es minoritario, partido independiente, pero que pretende ser una garantía del cambio. Tenemos una trayectoria, tenemos una historia, que eso es otra cosa importante. En tiempos revueltos, las anclas de una trayectoria, y eso lo hablo no solo por nosotros, sino por los partidos estatuidos, las anclas que nos hablan de trayectorias probadas, porque miren que hacer política no es fácil. No. Es muy complicado. Y de repente cae paracaidistas y hablan poco y dicen nada y piden el voto y la gente dice que yo quiero algo nuevo y va y agarra. Y después vienen las sorpresas. Acá hay que votar lo nuevo es nuevo, no es que sea mejor ni peor, es nuevo. Es nuevo y no sabes si tiene los reflejos correspondientes. Nosotros somos un partido probado, un partido con una trayectoria ya a esta altura de 3 periodos de gobierno en donde desde el Parlamento controlamos, legislamos, laburamos, tenemos las tasas de participación en las sesiones más altas de todas las bancadas y estamos dispuestos a que en un gobierno de cambio el cambio no se vaya al diablo, porque lo peor que puede pasar es que se convierta en un retroceso. Lo peor. Y lo peor que puede pasar es que ciertos vicios de la política sigan existiendo. Entonces, el rol nuestro es sensibilidad social, preocupación por los débiles, señal clara en ese sentido, políticas sociales, no las del Mides, pero políticas sociales importantes, y garantía de transparencia, reclamo de control en la ética de la gestión pública, y ese es el rol que puede dar el Partido Independiente, dar la garantía de un cambio. ¿Te quedas toda la jornada acá hoy? Me quedo hasta el mediodía. Llegamos anoche, tuvimos una reunión en el local partidario y la verdad que, bueno, muy contentos con todos los amigos de siempre y trabajando fuerte para que haya un cambio hacia adelante. Dina Arostegui no nos puede acompañar porque está en este momento en Montevideo, pero es nuestra candidata a diputada y confiamos totalmente en su capacidad, en su inteligencia, en su capacidad de trabajo y en su capacidad de representar los mejores principios de este partido. Bueno, gracias, Pablo. Un gusto, Serrano, y que todo sea para bien, como decía aquel. Como decía Win. Sí, exactamente. Que todo sea para